Análisis. Tendencias. Opinión. Actualidad. Escuchas lo que pasa sin cambiar una coma. La Ventana. Al aire en Radio Panamá con Edna Jaramillo y John de León. El primero de los invitados, Edna, amigos y amigas, es especialista en medicina interna y de paso es gerente médico para el área de diabetes de Sanofi Central América y Caribe. Nos va a hablar sobre el Día Mundial de la Diabetes, los factores que pueden incrementar los casos, dándole seguimiento a algo que hemos hablado en otras ediciones anteriores y que durante estos días hay una campaña fuerte para crear conciencia. El doctor Ronnie Calderón está conectado en esta cabina virtual. Acá Edna Jaramillo, John de León, doctor. Hola, ¿qué tal? Ronnie. Hola, muy buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes en Radio Panamá. Un saludo, John de León. Buenas tardes. Mucho gusto. Doctor Calderón, qué gusto tenerlo aquí, sobre todo con el anuncio que ha hecho John en relación a hablar de estos factores que pueden incrementar los casos de diabetes. Pues usted como especialista en medicina interna nos puede dar toda esa docencia al respecto, porque en días anteriores precisamente estábamos hablando de lo que era la prediabetes. Entonces ahora entrando en la diabetes en sí, pudiéramos empezar con conocer los tipos de diabetes, porque sé que hay tipos de diabetes y los síntomas y esos factores que pueden incrementar los casos. Sí, muchas gracias. Voy a comenzar diciéndoles que es cierto que estamos en una situación de pandemia mundial, la pandemia del COVID-19, pero ya antes estaba la pandemia de la diabetes y de la obesidad. Hay una entidad que es muy reconocida como un organismo que tiene estadísticas muy actualizadas sobre la diabetes en el mundo, y es la Federación Internacional de la Diabetes. En su última publicación en el año pasado, ellos estimaban que el 10% de la población mundial tiene diabetes. Y eso equivale aproximadamente a unos 463 millones de personas en el mundo con diabetes. El problema con esta enfermedad es que solo la mitad de ellos ya se han diagnosticado que tienen diabetes. La otra mitad andan por allí con la enfermedad y aún no lo saben. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros saber si tenemos diabetes o no? Bueno, en primer lugar, tenemos que saber que la enfermedad de la diabetes es una enfermedad que tiene un factor genético, o sea que puede heredarse. Si tenemos familiares con diabetes y nosotros tenemos sobrepeso, tenemos mucho chance de desarrollar la enfermedad. En cambio, aunque tengamos el factor genético, pero no tenemos sobrepeso y mucho menos obesidad, puede ser que nunca se nos desarrolle la enfermedad. El desencadenante es la obesidad. ¿Y cómo se va a manifestar? Pues los pacientes pueden empezar a tener síntomas de exceso de sed, exceso de hambre, exceso de veces que van a orinar durante el día o especialmente durante la noche. Y esos tres síntomas son los que deberían alertar las alarmas para irnos a hacer los exámenes de la glucosa en sangre. Así que esto sería lo principal para tener en cuenta si sospechamos tener la enfermedad o no. Doctor, la preocupación mayor es que la diabetes, y nos lo comentaba un especialista que entrevistamos hace un tiempo atrás, el azúcar no lo vemos, a diferencia de lo que sucede con el tabaco, con el alcohol, con otros productos, como un elemento dañino o asociado al impacto que causa y que genera. Y esa poca malicia que le podemos percibir del azúcar precisamente hace que bajemos la guardia en torno a los hábitos, a la alimentación, y lo más preocupante es el aumento de factores en una población cada vez más joven. Sí, exacto. Es un gran problema el hecho de que mucha gente no le pone atención a esto. Si tenemos, como lo decía antes, familiares o tenemos sobrepeso, debemos estar alertas y no esperar a que se manifiesten los síntomas, y por lo menos una vez al año irnos a hacer el chequeo. Obviamente, en estas épocas de confinamiento, la vida sedentaria se ha incrementado y se han incrementado los casos de diabetes desencadenados por el sobrepeso.
Wow. Hay obviamente también factores que nosotros podemos hacer para retrasar la aparición de la enfermedad o para evitarla, que no se desarrolle. Y esos son seguir un estilo de vida saludable. Pero ese término de estilo de vida saludable siempre nos lo dicen. ¿Y qué es eso? Bueno, primero evitar comer azúcares en exceso, especialmente azúcares refinados, los que se le echan a los pastelillos y queques de cualquier tipo. Y tenemos que acostumbrarnos a hacer ejercicio. Se aconsejan por lo menos que debemos hacer 30 minutos de un ejercicio regular al día durante por lo menos 5 días de la semana. Y si seguimos estas pautas de ejercicio y dieta adecuada, podemos, como les dije, evitar la obesidad y retrasar la aparición de la enfermedad por muchos años. Ahora, usted decía que no se le pone tanto asunto. Sí, porque el exceso del azúcar al principio no se siente nada, la persona está feliz, come de todo, y si uno es diabético y no se controla bien, los problemas no aparecen inmediatamente. Entonces empiezan a desarrollarse complicaciones a los 10 años de tener el azúcar descontrolada, y esto es lo que a la gente se atiene de que, como no siente nada, pues no toma las medidas adecuadas. Ahora, doctor, entiendo que en Panamá hay un porcentaje importante de personas que sufren de esta enfermedad. Se habla de un 90% de la población que sufre de diabetes, y eso según datos que estoy aquí revisando, que se dieron este año precisamente. Siendo eso así, ¿qué programas, por ejemplo, pudieran seguirse de prevención? Me pienso yo, de pronto en las empresas, en las instituciones, para que justamente esa educación importante que debe manejar toda persona le ayude precisamente para bajar esos índices y para prevenir ser un paciente de esta enfermedad que, si bien no es transmisible, realmente hay que preocuparse, porque también se ubica como una de las, como la quinta causa de muerte en Panamá. Entonces, claro, entonces tenemos que alarmarnos, no podemos dejar de ver que es importante hablar del tema. Sí, claro. Yo quisiera aclarar antes la cifra. Se estima que un 10% de la población tiene diabetes. Pero hay dos tipos de diabetes. Esta pregunta fue al principio, creo que la dejé en stand-by. De 100 pacientes que tienen diabetes, el 90 al 95% de ellos son tipo 2, o sea, la de tipo de adulto. Y un 5% de esos diabéticos es tipo 1, o sea, la de los niños. Entonces, el porcentaje es el 10% de la población tiene diabetes, y de todos los diabéticos que hay en un país, el 90 al 95% son tipo 2. Entonces, es para hacer la diferenciación. En relación a qué se puede hacer, pues bueno, precisamente esto que estamos haciendo el día de hoy, educar a la gente, es una de las cosas que deberíamos de hacerlo más frecuentemente. Por supuesto, el Día Mundial de la Diabetes, que se celebra todos los años el 14 de noviembre, pues es algo que se aprovecha para hablar del tema. Pero sí, como usted lo dice, las empresas deberían de hacer campañas dentro de sus colaboradores para establecer el estado de salud. Y como ya sabemos, actualmente las enfermedades crónicas no transmisibles son las que predominan como causas de muerte. Eso quiere decir infartos del corazón, derrames cerebrales. Estos dos que les estoy diciendo pueden ser causados por la misma diabetes. O sea que tal vez en el certificado de defunción pone un infarto, pero la causa de ese infarto fue una diabetes prediabetes. Entonces sí es necesario que tomemos conciencia y que las empresas tengan el sentido de responsabilidad social para estimular las campañas de salud entre sus colaboradores y entre la misma población en general. Acá tengo a alguien, yo te lo comparto esta pregunta y la dejo allí para después de la tuya. Pregúntale por favor al entrevistado sobre cuáles son los síntomas. Ya, bueno, de nuevo,
vamos a mencionar que aumento de las veces que se va a orinar durante el día, especialmente en la noche. Si antes no se levantaba y ahora se levanta 2-3 veces en la noche a orinar, esa es una alarma para irse a hacer el examen de la glucosa en sangre. Por otro lado, también tener mucha sed y tener mucha hambre. Cuando ya está muy avanzada la enfermedad y el paciente no lo sabía, empieza a perder peso, se empieza a adelgazar. Interesante. Ahora, este tema de levantarse muchas veces para ir al baño no va condicionado a que si usted está tomando más agua. Sus hábitos normales ahora causan que vayan muchas veces más al baño por la noche y que tenga más sed. Así es, aunque haya tomado poca agua, el diabético va varias veces a orinar en la noche. Interesante eso. Doctor, lo que quería preguntar hace un momento es sobre los tratamientos, porque hay mitos y realidades, por ejemplo, con el tema de la insulina. ¿Usted nos podría hablar un poco sobre eso? Sí. Vean, les mencioné que hay 2 tipos de diabetes, ¿verdad? La tipo 1 y tipo 2. Dijimos que la tipo 1 es en niños. ¿Saben ustedes que el único tratamiento para los niños es la insulina? No existe ningún tratamiento en forma de pastillas para los niños. Entonces, aquí quiero que la gente y los oyentes tengan en cuenta esto, porque si fuera mala la insulina, no se le administrara a los niños. Y aquí hay que también aclarar que el término diabetes obviamente implica, y la gente piensa, azúcar en la sangre. Pero ¿cuál es la causa de la diabetes? Falta de insulina, es porque el cuerpo ya no produce esta hormona que todo el mundo tiene. Entonces, ya las guías internacionales actualmente están actualizadas de tal manera que ahora la insulina es uno de los medicamentos que se recomienda quizá desde el primer año de diagnóstico de la enfermedad, como una de las medidas para el mejor control de la enfermedad. Así que a la gente hay que decirle que no tenga miedo. Lo que pasa es que, vean ustedes, los niños que necesitan tratamiento para la diabetes se tienen que poner 4 veces insulina en el día, cuando despiertan y antes de cada comida. Y el adulto es más chillón, por un pinchacito que se tendría que poner, y que ahora los métodos de administración son casi imperceptibles, las agujitas que se ponen, por esa única vez evitan el uso de la insulina y retrasan el tratamiento con esto, que es el medicamento más efectivo para bajar la glucosa, la insulina. Aquellos mitos de que porque a fulanito cuando le pusieron insulina se quedó ciego o se le dañaron los riñones. Eso es la realidad es que generalmente la insulina se le dejaba a los pacientes de último, cuando ya el paciente ya tenía las complicaciones en su cuerpo instaladas, de tal manera que obviamente el paciente ya estaba en una etapa terminal de la enfermedad. Pero allá actualmente, como digo, las guías nos dicen que debemos tempranamente utilizar la insulina. Ahora, doctor, ¿qué tan cierto es el hecho de que la diabetes se relaciona al sobrepeso? ¿Pudiera una persona delgada ser también portadora de este mal, de esta enfermedad? Sí. Por ejemplo. Sí. Exacto. Sí, vean, la mayor parte de la gente que tiene ese factor genético va a desarrollar la enfermedad, pero los delgados la van a desarrollar cuando sean más grandes, a los 60, 70 años, y los gordos, desde que tienen 40, la pueden desarrollar. Entonces, mientras más sobrepeso tenga uno, más rápido y antes va a aparecer la diabetes. La diabetes gestacional es así el término, ¿verdad? Sí, se diferencia de la 1 y de la 2, porque creo que también allí algo me estaban preguntando sobre esto, estaba tratando de encontrar lo que me pidieron hace un momento, pero creo que es importante diferenciarlo, ¿no? Y aclarar ese punto. Sí, sucede que las mujeres que tienen el factor genético pueden durante el embarazo elevar la glucosa y desarrollar niveles altos que necesiten medicamento. El único medicamento para tratar la diabetes durante el embarazo es la insulina. No se pueden dar pastillas porque pueden dar efectos teratogénicos en el bebé.
Entonces, ahí con más razón, otro ejemplo de por qué no es mala la insulina, si hasta mujeres embarazadas en la única opción de tratamiento. Entonces, casi siempre cuando resuelven el parto, se normaliza la glucosa. Ya no necesita seguir usando insulina ni ningún otro medicamento. Pero esas mujeres que desarrollaron diabetes durante el embarazo, con el futuro tienen que estar alertas porque sí tienen una chance de desarrollar una enfermedad después de los 45 años. Hablemos entonces, doctor, si se puede, si le parece, de esa nutrición adecuada que debe tener una persona al saber que está padeciendo de diabetes. ¿Qué cosas pudiera comer, qué cosas no debe comer? Porque fíjese, usted habla del azúcar, del consumo de azúcares, pero hay muchas frutas que, siendo saludable consumir frutas, tienen un alto nivel de azúcar. ¿Cómo se hace? Yo no sé por qué después de esa pregunta y la respuesta, la mitad de la alacena y la nevera se va a vaciar en la casa. Oye, sí, por Dios. No se preocupen. Vean, el azúcar es la forma como es el combustible de las células en el organismo. Hay algunos alimentos, obviamente cuando uno piensa azúcar, glucosa y azúcar asocia con dulce. Pero no solo el azúcar eleva la glucosa en la sangre. Alimentos como todos los que tienen origen lo que denominamos carbohidratos, que para que la gente entienda, tenemos grasas, todos diferenciamos las grasas, proteínas es carne, y leche, y carbohidratos. Y carbohidratos son los que son la glucosa en sangre. Dentro de los carbohidratos están todos los alimentos que vienen en granos, el trigo, de donde se saca el pan, el maíz, de donde se sacan las tortillas, también las papas, estas son carbohidratos, las pastas vienen de carbohidratos. Entonces, esas cosas que no son dulces, como el pan, las papas, las pastas, el arroz, el maíz, si se consumen en exceso, van a subir la glucosa en la sangre. Entonces, estos son los que debemos evitar en gran medida. En relación a las frutas en el diabético ni siquiera están prohibidas. Un diabético se puede comer una fruta todos los días de cualquier tipo. Por supuesto que no se va a comer una sandía, pero si se comió un banano el día de hoy, ya no va a comer otra fruta. Mañana se puede comer una manzana, pasado una naranja. Esa es una cantidad adecuada que no le va a alterar los niveles de glucosa en sangre. Con la mayoría de los dulces, estas frutas no vienen de la glucosa, sino que de la fructosa, que es otro carbohidrato que no eleva la glucosa en sangre. Y ya cerrando, doctor, yo creo que lo que mencionaba, quiero reconozco que mencionaba es un momento de las empresas y las instituciones de realizar algún programa preventivo, porque claro, ahora el enfoque está fijado principalmente en la pandemia, en el COVID-19, pero luego de que se logre una vacuna y se normalicen, como todos esperamos, las condiciones, hay un impacto que va a dejar tantos meses de encierro, de poca actividad y de la mala alimentación que la mayoría ha tenido. Yo creo que es un buen momento, por eso creo que es atinado hablar de este tema, es un buen momento de conversarlo para tomar las recomendaciones o las acciones a tiempo antes de que en 1 año, 2 años veamos esos márgenes de obesidad o de diabetes que hayan aumentado, ¿no? Sí, por supuesto. Es necesario que la gente tome en cuenta que en esta época en que no podemos salir al exterior, aunque sea en la casa, si tenemos la oportunidad de hacer algún ejercicio, lo hagamos. Subir, bajar gradas, hacer sentadillas, o caminar dentro de la misma casa, porque sí se ha visto, como dije al principio, el incremento de los casos de diabetes que en esta época se están diagnosticando. Hay, en este año, pues la Federación Internacional de la Diabetes tiene un lema especial dedicado al personal de enfermería. Yo creo que es algo que debemos resaltar, porque de todo el personal sanitario, las enfermeras y enfermeros son el 60% del personal de salud.
Entonces, por eso este año se le dedica en especial al personal de enfermería, porque ellos también ayudan en el control de la enfermedad, apoyan a los pacientes, le dan apoyo psicológico. Entonces, si no tienen acceso a un médico, pueden consultar a algún enfermero o enfermera que también les puede recomendar cuáles son las condiciones o recomendaciones adecuadas para el manejo de este encierro que tenemos actualmente. Y rápidamente quiero aprovechar, John, porque fíjense que lo que acabo de decir es bien importante. Nosotros tuvimos 7 meses de confinamiento y el tema de la ansiedad es igual a obesidad, doctor, porque muchos nos dio ansiedad de distintas maneras. A muchos por comer de más, a los que estaban un poquito gorditos se engordaron mucho más para comiendo y comiendo. ¿Cómo se pudiera controlar esto, doctor? Porque incluso entiendo que la metformina es un medicamento que se utiliza para las personas con diabetes, pero ¿cómo hacen ustedes este manejo para controlar a un paciente que pudiera bajar de peso y ayudarlo con la diabetes, pero que también tiene ansiedad de comer y comer y comer y comer? ¿Cómo es ese manejo a nivel clínico? Sí, tenemos que en estos casos ser muy cuidadosos. Los pacientes o personas que tienen factores de riesgo para desarrollar diabetes, como dije en un principio, familiares diabéticos que tengan sobrepeso, deben hacerse un control de la glucosa en ayunas y 2 horas después de comer cada noche. Pueden estar en la etapa que se llama prediabetes, que tienen un poquito elevada el azúcar en la sangre, pero no a los niveles de diabetes, y no tienen síntomas. Entonces, desde ahí, en ese momento en que ya se encuentra prediabetes, se puede usar este medicamento que usted mencionó, que se llama metformina, para evitar que progrese a la diabetes. En estos casos, en estas personas que usan metformina, la misma metformina les va a bajar la glucosa y les va a quitar esa ansiedad por comer, porque tiene un efecto sobre el centro del hambre y les disminuye las ganas de comer. Entonces se bajan de peso, pero asociado al ejercicio y dieta. Que no vayan a creer que solo porque tomar metformina, ya me quedo tranquilo, como de todo. No. Hay que tomar la metformina, hay que hacer dieta y hay que hacer ejercicio. Exacto. Doctor Ronnie, lo volveremos a invitar porque este tema da para mucho, pero la importancia de hablar en esta semana de que se está creando conciencia, que se está haciendo un llamado, tiene mayor vigencia que nunca, pero acá bienvenido. En otro momento podemos seguir hablando sobre otros mitos y verdades de la diabetes, pero muy agradecidos, de verdad, por su tiempo. A ustedes, gracias por la invitación. Gracias. Cuando lo quieran. Saludos. Interesante el tema. Gracias, claro. Doctor. Feliz tarde. El doctor Ronnie Calderón, especialista en medicina interna, gerente médico para el área de diabetes de Sanofi Centroamérica, ha venido hablándonos sobre los factores que pueden incrementar los casos en el marco de la celebración este 14 del Día Mundial de la Diabetes.